Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy traigo algo que sé que les va a encantar, algo que combina romance, drama, cultura y muchas risas. Si son como yo y les encanta una buena comedia romántica, especialmente si viene con un toque exótico, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las comedias románticas turcas. Sí, así como lo oyen. Sé que a lo mejor algunos piensan en drama, en cosas más serias cuando piensan en Turquía, pero créanme, saben cómo hacer comedias románticas deliciosas. Vamos a explorar 5 películas que les robarán el corazón, los harán reír a carcajadas y quizás, solo quizás, los inspiren a buscar su propio romance turco. Y lo mejor de todo, están disponibles en español. Así que preparen las palomitas, acomódense en el sofá y acompáñenme en este viaje cinematográfico. Pero antes de empezar, una cosita rapidita: si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis recomendaciones de películas y series, si quieren estar al tanto de lo último en el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, empecemos con la lista. Antes de sumergirnos en las películas, quiero hablarles un poco sobre por qué las comedias románticas turcas son tan especiales. No se trata solo de clichés románticos o de historias predecibles. Hay un encanto único en la forma en que estas películas combinan la comedia con la profundidad cultural. La sociedad turca, con su rica historia y sus tradiciones arraigadas, aporta una perspectiva fresca al género. Veremos temas como el matrimonio arreglado, la presión familiar y el choque entre lo moderno y lo tradicional, pero todo con un toque ligero y humorístico. Además, el paisaje turco es simplemente impresionante. Desde las bulliciosas calles de Estambul hasta las pintorescas aldeas de la costa, las locaciones son un personaje más en estas historias. Y ni hablar de la música. Las bandas sonoras son pegadizas y emotivas, te transportan directamente a la atmósfera de la película. La primera película de la que quiero hablarles es Asterisco Asterisco, ¿qué culpa tiene el amor? Asterisco Asterisco. Esta película es un clásico instantáneo. La trama gira en torno a una exitosa columnista de amor que, irónicamente, no cree en el amor. Ella está convencida de que el amor es una construcción social, una fantasía creada para vender libros y películas. Pero todo cambia cuando conoce a un apuesto fotógrafo que desafía todas sus creencias. Lo que me encanta de esta película es la química palpable entre los protagonistas. Sus interacciones son chispeantes, llenas de ingenio y, por supuesto, de tensión sexual. Además, la película explora temas interesantes como la presión social para encontrar pareja, la dificultad de abrirse al amor después de una decepción y la lucha entre la razón y la emoción. Prepárense para reírse a carcajadas con las situaciones cómicas en las que se ven envueltos los personajes y para suspirar con los momentos románticos. Es una película perfecta para una noche de chicas o para ver en pareja. De verdad, el personaje principal femenino es súper relatable. Todos conocemos a alguien, o somos alguien, que se niega a creer en el amor, ¿verdad? Pero la vida siempre tiene maneras de sorprendernos. La película también tiene un excelente reparto secundario, con personajes que aportan aún más humor y calidez a la historia. La mejor amiga de la columnista es un desastre andante, pero siempre está ahí para apoyarla. El fotógrafo tiene un hermano que es todo lo contrario a él, un tipo serio y responsable que también busca el amor. Y la editora de la revista es una mujer poderosa y excéntrica que siempre tiene el consejo perfecto para cada situación. ¿Qué culpa tiene el amor? Es una película que te dejará con una sonrisa en la cara y una renovada esperanza en el amor. En segundo lugar, tenemos Asterisco Asterisco, loca por ti Asterisco Asterisco. Esta película es una locura. En el mejor sentido de la palabra, claro. Delia es el nombre de la protagonista, una joven extrovertida, excéntrica y completamente adorable que está desesperada por encontrar el amor. Ella es un imán para el desastre, pero su entusiasmo contagioso y su corazón puro la hacen irresistible. Esta película es una comedia pura y dura. Prepárense para reírse a mandíbula batiente con las ocurrencias de Delia, sus intentos fallidos de conquistar a su príncipe azul y las situaciones embarazosas en las que se mete constantemente. Pero debajo de la comedia superficial, la película tiene un mensaje importante sobre la aceptación de uno mismo, la importancia de ser auténtico y la belleza de la imperfección.
Además, la actriz principal, Gupse Ozai, es una genio. Ella escribió el guión y actuó en la película, y su interpretación de Delia es simplemente magistral. De verdad, es una joya de la comedia que les levantará el ánimo al instante. Si necesitan reírse un buen rato y olvidarse de los problemas, esta es la película ideal. Y Delia es un personaje que no olvidarán fácilmente. Loca por ti es una película que celebra la individualidad y la alegría de vivir. Delia no se avergüenza de ser quien es y su confianza contagiosa inspira a los demás a hacer lo mismo. La película también tiene una banda sonora muy animada, con canciones pop turcas que te harán querer bailar. Y no podemos olvidar el vestuario de Delia, que es tan extravagante y colorido como su personalidad. Desde sus peinados imposibles hasta sus conjuntos llamativos, Delia es un icono de estilo único e inolvidable. Si buscan una película que les haga reír a carcajadas y les recuerde que la vida es demasiado corta para tomarla demasiado en serio, Loca por ti es la elección perfecta. Ahora pasemos a la tercera película, ***I Love You Too***. Esta es una película un poco diferente a las anteriores, ya que combina elementos de comedia romántica con un toque de crítica social. La historia se centra en un joven turco que regresa a su pueblo natal después de vivir muchos años en Estados Unidos. Él se enamora de una joven de la aldea, pero su relación se ve amenazada por las diferencias culturales y las tradiciones arraigadas del pueblo. I Love You Too es una película muy divertida, pero también es una reflexión sobre la identidad, la inmigración y el choque de culturas. La película muestra de forma cómica y conmovedora las dificultades que enfrentan los inmigrantes al tratar de conciliar sus raíces con su nueva vida. Además, el romance entre los protagonistas es muy dulce y genuino. Ver cómo superan los obstáculos y luchan por su amor es realmente inspirador. El humor es inteligente y sutil, y la película te deja pensando en temas importantes después de que terminas de verla. Es una película que te hace reír, te hace reflexionar y te toca el corazón. Además, las locaciones son hermosas, te transportan a la Turquía rural y te muestran su belleza y su encanto. La película también explora las costumbres y tradiciones de la vida rural turca, desde las bodas tradicionales hasta las fiestas religiosas. Y la música es una mezcla de canciones folclóricas turcas y melodías occidentales, reflejando la fusión de culturas que experimenta el protagonista. I Love You Too es una película que te abre los ojos a otras culturas y te recuerda la importancia de la tolerancia y el respeto. Si buscan una película que sea divertida, conmovedora e intelectualmente estimulante, esta es una excelente opción. La cuarta película en mi lista es ***Eksi el Malar***. Esta película es un poco más dramática que las anteriores, pero tiene momentos de comedia muy divertidos. La historia se desarrolla en un pueblo en el sur de Turquía y gira en torno a un alcalde, sus 3 hermosas hijas y los pretendientes que las cortejan. Lo que me gusta de Eksi el Malar es la forma en que retrata la vida en un pueblo pequeño y las dinámicas familiares. La película tiene un elenco excelente y las actuaciones son muy convincentes. Además, la cinematografía es preciosa, las imágenes son muy coloridas y vibrantes, y te transportan a ese pueblo mágico. El romance es un tema central en la película, pero también se exploran temas como la ambición, la tradición y el cambio. Es una película que te hace reír, te hace llorar y te hace reflexionar sobre la vida y el amor. Es una película que te deja una sensación cálida y reconfortante después de verla. Y las actrices son absolutamente preciosas. Es un festín visual. Eksi el Malar es una película que te sumerge en la atmósfera de un pueblo turco y te presenta a personajes complejos y entrañables. El alcalde es un hombre autoritario pero también cariñoso, y sus hijas son mujeres fuertes e independientes que luchan por sus sueños. La película también tiene un elemento de misterio, ya que se revela poco a poco el pasado del alcalde y sus secretos. Y la banda sonora es una mezcla de música tradicional turca y melodías melancólicas que complementan perfectamente el tono de la película. Si buscan una película que sea visualmente impresionante, emocionalmente resonante y que les deje pensando en la vida y el amor, Eksi el Malar es una excelente elección. Y finalmente la quinta película que les recomiendo es ***Romantic Comedy***. Esta película es un clásico de la comedia romántica turca. La historia sigue a un grupo de amigos que trabajan en una revista de moda y buscan el amor en Estambul. Romantic Comedy es una película muy entretenida y divertida. La trama es ligera y ágil, y los personajes son muy carismáticos.
La película está llena de situaciones cómicas y románticas, y te hace reír a carcajadas desde el principio hasta el final. Además, la película muestra la belleza y la energía de Estambul, una ciudad fascinante y vibrante. Es una película perfecta para ver con amigos o para una noche de chicas. Es una película que te recuerda que el amor está en todas partes, solo hay que estar abierto a encontrarlo. Y la moda es increíble. Prepárense para suspirar con los looks. Romantic Comedy es una película que te transporta a la vibrante vida nocturna de Estambul y te presenta a un grupo de amigos que se apoyan mutuamente en su búsqueda del amor. La película está llena de fiestas, citas a ciegas y enredos amorosos, y te hace reír a carcajadas con las ocurrencias de los personajes. Además, la película muestra los lugares más emblemáticos de Estambul, desde la Mezquita Azul hasta el Gran Bazar. Y la música es una mezcla de canciones pop turcas y melodías electrónicas que complementan perfectamente el ambiente de la película. Si buscan una película que sea divertida, glamurosa y que les recuerde que el amor puede encontrarse en cualquier lugar, Romantic Comedy es una excelente opción. Bueno, ahí lo tienen, mis 5 recomendaciones de películas románticas turcas imperdibles en español. Espero que las disfruten tanto como yo. Son una excelente manera de descubrir una cultura diferente, de reírse un buen rato, y quién sabe, quizás hasta de encontrar inspiración para su propia historia de amor. Así que para resumir un poquito, hoy exploramos 5 joyitas del cine turco que combinan el romance y la comedia a la perfección. ¿Qué culpa tiene el amor?, Loca por ti, I Love You Too, Ex y el Malar y Romantic Comedy. Cada una con su propio encanto y su propia historia, pero todas con la promesa de hacerte reír, suspirar y quizás hasta emocionarte un poquito. Recuerden que todas estas películas están disponibles en español, así que no hay excusa para no darles una oportunidad. Antes de terminar, quiero darles algunos consejos para disfrutar al máximo de estas películas. Primero, no tengan miedo de los subtítulos. Aunque las películas están disponibles en español, la versión original siempre tiene un encanto especial. Segundo, investiguen un poco sobre la cultura turca antes de ver las películas. Esto les ayudará a comprender mejor los matices de las historias y a apreciar la riqueza de la cultura. Y tercero, prepárense para reír y llorar. Estas películas son una montaña rusa de emociones, así que asegúrense de tener pañuelos a mano. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje cinematográfico. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan tomado nota de mis recomendaciones. Realmente espero que las vean y las disfruten. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto alguna de estas películas? ¿Tienen alguna otra recomendación de comedia romántica turca que les haya encantado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas películas. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes del romance y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima y que el amor y las risas los acompañen siempre. Y recuerden, el cine es una ventana al mundo. Así que exploren, descubran y disfruten. Adiós.